pasado sábado les filais que ostentan los cargos de este año de las fiestas de moros y cristianos de Lollería, la fila corda curta y la fila valencians organizaron por primera vez un concierto especial capitanías. Este concierto estuvo a cargo de la Sociedad Escola Musical Santa Cecilia, también organizadora del acto y dirigido por Enrique Alborch. El concierto contó con la colaboración del ayuntamiento. A él acudieron cientos de personas que abarrotaron el Teatro Goya, entre los que no faltaron el concejal de fiestas Juan Ricardo Ruano, así como varios miembros más de la corporación municipal. Entre las obras que se pudieron disfrutar estuvieron Fanfarrea Mic de Rafael Muyor, La Victoria de Enrique Alborch, Caída de Saúl Gómez y de la corda al sel, una marcha mora de Javier Gandía que se estrenó ese mismo día. El acto estuvo conducido por los embajadores de las respectivas filaes. Por el bando cristiano, Antonio Micó. És una molt bona ocasió per a que les dues filaes que enguany tenim càrrec puguem disfrutar i tant per a Vicent com per a mi començar a tindre ja la nostra primera batalla dialèctica de cara al nostre poble, divertir-se, passar-se-ho bé
por el bando moro Vicente Albiñana, que se encargaron de contar anécdotas de sus filaes y de presentar las obras del programa. El motiu d'este concert va sorgir per idea de la Societat d'Escola Musical Santa Cecília, que ens va oferir a les capitanies fer un concert dedicat a les capitanies simplement per a recaudar fondos atípics, que sempre paguen les festes i els veïns del poble és una manera de tindre una miqueta més de disponibilitat econòmica. Jo destacaria fonamentalment la peça que hem estrenat avui de la corda al cel, perquè dona la casualitat que l'autor és un corda curta i també és músic i veí del nostre poble. Los otros protagonistas, los capitanes, por la fila valencians Jaume Pla y por la fila corda curta Emilio Pascual. Este concierto fue una buena forma de